Hola, sean bienvenidos a otro capítulo de Entre Axiomas y Tazas. Yo soy Bruno, Yo soy Ra. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? fresco como lechuga. Muy fresquísimo. Ok, con Como todo. si hubiera dormido 12 horas hoy. Por fin, después de ya vacaciones, ¿verdad? Sí, ya estamos descansando en las vacaciones, claramente. Uy, sí. Oye, por cierto, este capítulo va a ser muchísimo después, pero es que en este nos vamos a meter con la iglesia muchísimo, pero no en mal plan, o sea, ¿No? pues yo digo que no, no sé, ¿no? Ah, uno aprendió a respetar incluso las opiniones equivocadas. Uno que sí supo qué pasó en la historia, aprendió, nah, No es nada personal. por eso a tu tocayo se lo apuñalaron, se lo llevaron, Está bien gracioso porque, bueno, sean bienvenidos a su episodio, pero de los herederos, su cuarto episodio. ¿Quién diría que íbamos a llegar? Es que lo separamos por eras, bueno, épocas, Ajá, edades. edades. Vamos en la tercera. Las siguientes van a ser, es que Ya solo queda una. Fuera de esta, queda una. ya solo la contemporánea, Sí. o sea, de 1800 para acá. No mames, pero pasaron un buen de cosas. Bueno, esa va a ser la. Es una vista de la iglesia. Sí, va a ser muy panorámica. Y de hecho, las anteriores sí nos desarrollamos un poquito más porque se podía hablar más. Pero, ¿qué edad vamos a ver hoy? Edad moderna. La edad moderna. Y no nos referimos a la ambigüedad de que sea moderna de actual, sino a la época que va después de la Edad Media. ¿Va? Que va del periodo 1450, bueno, 53, hasta 1790. Sí. 1789. Bueno, 1700. Casi 90. Viene un episodio curioso, pesado, pero bueno, una vez vamos a advertir esto antes de darles la solución del acertijo pasado, porque todavía me falta decírselos. Todavía me falta decírselos. Van a aparecer muchos nombres. Vamos a tratar de decir como cositas importantes, que de hecho nos faltó Julio César en dado caso. ¿Julio César? Por Alberti. Un poquitito. Y de hecho, es que hay historia ahí para dar y más. Sí, ahorita, justo, ahorita siento que nos falta mucho de explicar de herencia. Y que nos va a faltar de explicar de herencia. Pero justo, sí va a salir al menos una segunda temporada. Entonces, ¿por qué? Incluso si solo nos basáramos en épocas de 50 en 50 años a partir de 1400, empieza a haber muchísimas cosas. Entonces, al menos este episodio, para no alargarlo tanto, bueno, va a ser el tiempo que, que se necesite, pero en realidad va a ser más como una pasada. No va a ser tanta incidencia en todo. En algunos sí. Yo sí quisiera en algunos. Pero es que incluso hay bloques de personajes que son entre contemporáneos y que de hecho está bien curioso porque cuando llegamos a Galileo es como lo más no es va a suceder como Arquímedes, ¿verdad? Se parte en dos este episodio, ¿no? Se multiplica. No. Se parte en tres esto. Nah, pero en general en el periodo de a partir de 1450 aparecen ya gente muy importante, con mucha herencia que nos dejaron y que nosotros estamos conociendo porque de hecho ahí en medio, no, eso sí es después, pero por ejemplo nos faltó Hipatia entonces, de Alejandría. Sí, justamente hubo. Es que hay que meternos no muy específico. fue algo tan particular. Ajá. Fue más que nada explorar cómo fue el proceso histórico, pero aún falta mucho que hablar al respecto. Es como, esto es la cáscara de lo que es las matemáticas, porque esto no es todo. Y de hecho esto es un bosquejo nada más, es como
cuando empiezas a delinear como una secuencia, pero hasta ahí, o sea, más adelante lo vamos a profundizar un poquito más porque yo creo que cada uno de los que vamos a decir ahorita, mínimo unos 25 minutos sí nos podríamos aventar de cada uno. De cada uno. A lo mejor de Bruno, ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? No, ahorita van a entender por qué. Pero antes de eso, el acertijo de la semana pasada. Entonces a ti te toca el siguiente. ¿Qué? No, yo lo puse. ¿Tú lo pusiste? Sí. ¿Cuál fue? El de las perlas. Sí, cierto. Sí, es cierto que Qué desubicado. Se me quedó de tarea a mí. Así es. Que, para los que no vieron, o sea, lo vas a repetir, pero con el hint. Nosotros vamos a poner el hint en el video pasado, entonces váyanlo a ver. O si no, en los comentarios lo vamos a poner. Pero sí, necesitaba un pequeño empujoncillo. Pero igual sí se podía sin él, nada más que con mucho más tiempo. Con más paciencia, mucha paciencia. Con un lema necesario haberlo conocido. Una noción. Yo creo que era una noción. Ahorita lo discutimos bien. No era una noción previa, pero no una común. Ok, vamos a ver. No, pues sí debería de ser común, pero adelante. Un mercader tenía 8 perlas, iguales en forma, tamaño y color. Pero una tenía menos peso que las demás. Entonces, ¿cómo podría descubrir el mercader cuál es la más liviana y señalarla como completa seguridad usando la balanza solo 2 veces? Pues bien, el hint principalmente es recordar que la balanza se ocupa para señalar para comparar 2 objetos de forma directa. En este caso, el truco era considerar que hay un tercer objeto o un tercer grupo que no es comparado de forma directa. En particular, pues vamos a separar las perlas en grupos de 3 y uno de 2. Los de 3 los vamos a comparar. Esos estarán en la balanza. Si esos grupos de 3 son iguales, entonces, sin ninguna duda, el grupo de 2 es donde está la perla más liviana. Y entonces, una vez pasado el primer filtro, el segundo filtro lo ocupamos, o el segundo uso de la balanza, lo ocupamos con ese grupo de 2, y ahí sale la más liviana. Es como el primer caso, o sea, si está en lo de los de 3, o está en el de 2. Si no están en los de 3, en el de 2 es directo, 1 y 1 y ya, se compara y se va a saber. En el caso de que al comparar los grupos de 3, uno de esos sale diferente, el que salga más liviano es donde está la pelotita, la perla más liviana. Entonces ya podemos descartar el grupo de 2 y el grupo de 3 y listo. Pero el grupo de 3, donde salió la más liviana, sucede de nuevo. Lo dividimos en 3 grupos. Pero un grupo sería de 1. Bien. Sí, o sea, 3 grupos de 1. 1 y 1. Entonces, comparamos 2. Si esas 2 perlas son iguales, la tercera que no comparamos es la más liviana. Pero si sale de entre estas 2, que una es más liviana, pues esa es la más liviana y listo. De esa forma se ocupan solo 2 usos de la balanza para comparar las 8 perlas. Y mucha astucia en el sentido de a ver cómo lo puedo comparar. Porque de hecho inicialmente yo lo hice con 4 y 4. Yo también. Y tal vez ustedes también. Porque es lo más común dividirlo a la mitad si vas a hacer la balanza en 2 partes, ¿no? Pero justo el hecho de poder comparar 3 cosas con la balanza de lo que pones y lo que no pones también cuenta, es un consejo, un hint que pues te advierte un camino. O sea, como que te dices, bueno, a ver, o sea, ¿cómo lo puedo pensar de esa manera? Y eso es muy importante en matemáticas, como ese pensamiento de, a ver. Lo más común sería mitad y mitad, pero ¿qué otras posibilidades hay? Y eso es lo que ocurre hoy. Pero, sean bienvenidos a su 4º episodio de Los Herederos. Así que,
Ajá, ¿quieres comenzar con el Berti? Antes del Berti me gustaría mencionar un poco por qué la edad moderna se diferencia tanto de la edad media. Que es moderna. Y la otra media. Y la claro. otra, porque porque la moderna dura 3 siglos. Y la media, 10. Y la media 10. No, man, sí, fue una época. En 10 siglos no sacamos tantos nombres y en la edad. Bueno, es que árabes había un buen, O sea, sí nos faltó decir un buen. Pero sí, una disculpa. Algún día hablaremos de matemáticas árabes nada más. Les voy a traer algún ejemplito. Está bonito, están bonitos. Está divertido analizarlos. Cuando lo llegué a analizar en clase fue como de... Qué gracioso es esto. Ok. Sí, es que el ejemplo que di de la herencia, literalmente de la herencia, cuando agarran a un desconocido extra, es totalmente real, es real. 100% canon. Ok. Pero entonces, ¿qué lo diferencia? Pues directamente la gran ambigüedad entre saber cuándo es el cambio de edad es el primer momento. En general se dice que la edad moderna o sucede en 1453, cuando en este año sucedieron 3 eventos increíbles. La imprenta de Gutenberg. Ah, es cierto. Esto genera la posibilidad de replicar el conocimiento que había en los libros en una escala inigualable. Se tardaban años en sacar copias que usualmente no estaban bien escritas. Es que también, no manches, como... Pues sí, se cansa la mano. Tienes a un monje pobre. Día y noche con una vela. O sea, ¿estás de acuerdo que aquí empieza la imprenta? Después sigue la primera revolución industrial hasta ya la moderna, creo. Por eso. La contemporánea. Ya la contemporánea. No. Sí. Y entonces, o sea, sí. De nuevo, cuando hablamos de Gauss la primera vez, no sé si se quedó en el corte final, pero sí era como de, es que eran velas, o sea, sí eran batalla tras batalla, y de hecho, hoy, ya por el final, vamos a mencionar a uno que batalló de todos modos también con la visión, porque pues sí, o sea, en esas épocas no hay electricidad, están con velas, están con poca luz, las lámparas de aceite y esas cosas empiezan no en 1400 sino más adelante, y pues es una época donde a fuerzas vas a ocupar la luz de día. De hecho, muchísimo. Ay, qué horror haber estado ahí con esa dificultad. Pues es una incomodidad que al final pues superaron las personas que lo vivieron, pero trae ciertos inconvenientes. Sí, o sea, yo ahorita tenemos 3 lámparas, y a veces se ocupan para diferentes cosas, pero imagínate, no, una vela aquí. Aunque a mí me gustan mucho los candelabros antiguos. De nuevo la estética antigua. Está bien. Bien, por un lado la imprenta, que populariza, acerca, facilita la generación de conocimiento, pues, para muchas personas. Bueno, no la generación, sino la replicación y la accesibilidad. Los libros se hacen mucho más baratos. Sí. Sí, pues sí. Ya no tienes que estarlo prestando y copiarlo y esperar a que te lo regresen. Justamente una copia podía tardar años en que te llegara. Ahora pues se hacían por montones. Bien, también sucede la caída de Constantinopla, que es también la caída del Imperio Romano de Oriente. Si la Edad Media comenzó con la caída de Occidente, ahora cayó el Oriente. Y pues esto trae un cambio geopolítico, económico también. Se cierra pues la ruta de la seda, sale otro cambio muy importante. Es que justo, pese a que aunque quisiéramos separar las matemáticas o sea, solo enfocarnos en matemáticas, sí influye la sociedad, influye mucho las políticas que tengan, influye mucho la cultura que tengan, influye mucho todo ese entorno.
Y pues sí. Pero adelante. Bueno, justamente aquí en Constantinopla, pues Colón tiene que salir de... Colón genera una opción para seguir el comercio con Asia. Pero eso sucede en el 92. El otro evento que sucede en el 53 es un evento como pocos. Es el fin de la Guerra de los 100 años entre los ingleses y los franceses. Que no duró 100 años. Que no, o sea, duró 113. ¿Y por qué no le dijeron la Guerra de los 113 años? Que suena mejor, brother. O sea, nada más fue como para confundir, para que los verdaderos sepan y los que no. No, solo porque pues es más fácil decir la Guerra de los 100 años, impacta más, suena más pro que la de los 103. Pero, bueno. A mí me gusta más la exactitud. Cosa de matemáticos. Pero bueno, entonces, pues, sucede esto en el 53, los 3 eventos. Este evento de la caída de Constantinopla hace que Colón termine descubriendo en el 92 a América. Y pues bien, sucede también otra cosa en esta época. La reforma de la iglesia, donde Lutero se pronuncia en contra de Roma y pues el gran estado pontificio, el Vaticano, porque les dice, ustedes son una bola de corruptos, no están haciendo la iglesia de Dios como debería. Palabras más, palabras menos, se rifan 93 tesis, que se role una, y pues bueno. Es bueno. Hay que ver a qué se referían con tesis. Bueno, eso no dudo que haya tenido jurado universitario. Ajá, más bien eso como de lo estoy escribiendo y es la justificación de Ajá, es como cuando, hablando de Hamilton, de que hacen como escritos, ensayos para defender a la Constitución, ¿no? Y ajá, es como de, pues sí, o sea, ¿qué carácter tiene? Ninguno, solamente son escritos que lo están defendiendo y entonces hacen como ese ruido y pues así va pasando. Y más cuando se trata de algo como político religioso, pues funciona perfectamente. No tiene nada de malo, pues así funciona esa parte de la sociedad. No, sí, solo que pues ahí también tuvo el auge la Inquisición, pero eso ya... Bueno, la Inquisición es otra... O sea, si hubieran agarrado esa imaginación para construir otra cosa, hubieran avanzado muchísimo en el tiempo, Pero ya, la Inquisición, vayan al museo de la Inquisición. Van a aparecer muchas pirámides. ¿Sí? Sin comentarios. Ok, otra cosa que sucedió que me pareció muy, muy interesante es que la adopción de las armas de fuego comenzó a aumentar. Pero esa adopción costaba dinero. Y esto orilla a que los pequeños reinos que caracterizaban a la Edad Media desaparecieran y fueran consumidos o integrados a un estado o una nación, como fue la francesa o la española, o el reino británico. Entonces, pues bueno, esto ya es un parteaguas al respecto. Socialmente ya comienza a haber una organización diferente de los recursos, además de que no olvidemos la existencia de la clase burguesa que nace, pues, o se fortalece fuertemente después de la Gran Peste. Y pues bueno, a esta cuestión de los intercambios. Ya existía, pero ahora gana más fuerza. ¿A la burguesa te refieres como a los títulos nobiliarios? No, esa es la aristocracia y existía ya. Pero los burgueses son... los que tenían dinero pero no tenían títulos de nobleza, sí cierto. Y justamente comenzaron a ganar poder, influencia, pero pues... pues es que tenían dinero. Sí. Es como influencia, sí. Y pues bueno, eso permite que florezca el conocimiento, el orden, la invención y la innovación. Más o menos, ¿no? Bueno, había limitantes. Claro que sí, pero pues bueno, principalmente ese es estos son varios de los factores que hace que llegue el Renacimiento. La ilustración. Que eso se refiere más a la... más despacio. Eso se refiere a la literatura, pero ajá.
Sí, pero también participaron en filósofos. Sí, pero, sí, sí. pero. Bueno, vamos a centrarnos en las matemáticas porque Sí, hay mucho a ese respecto. ajá, fuera de las matemáticas ya hay muchas cosas. Dentro de los matemáticos hay más cosas. De hecho, hay un par de... La segunda cosa es muy graciosa. O sea, Alberti no, o sea, nosotros comenzaríamos con Alberti. Ya no te voy a preguntar si lo conoces. De hecho, lo conocimos al mismo tiempo. Así es. Y lo hicimos a partir de un libro, lo tenemos aquí, ¿no? Ajá. Entrando a la universidad tuvimos una conferencia en la presentación de este libro. Ajá. Juegos matemáticos. Bueno, León Batista Alberti, de juegos matemáticos y de lo escrito en forma cifrada. Que justo Alberti se centra también en el arte y la agricultura. Pero por arquitectura, sí. Y arquitectura también, 1400, ¿qué? 1404 nace y termina en 1472. De hecho, es como es partícipe del punto de cambio, del salto que hay entre las edades. Uh-huh. Y pues sí, o sea, de hecho, justo yo decía que Julio César nos saltamos un poquito porque a Alberti se le conoce también por su código, o sea, cifrar mensajes. Y ya aprendí a cifrarlos de otras formas, no tan seguras como los bancos, pero ya entendí una parte del cifrado. Otro día se los explicamos porque hay muchos tipos de cifrado. Y de hecho, el cifrado de Alberti sigue siendo uno de los más sencillos, o sea, que sí se puede, ¿Sencillo? ¿Sencillo? Bueno. Que se crearon computadoras para romperlo. Un poquito nada más. Ajá, o sea, es que ya, si llegamos a a las guerras mundiales, esos códigos son supremos. El código de Alberti fue el que se ocupó en código Enigma. Ajá, más o menos. Se ocupaban más discos y se ocupaban más combinaciones. Alberti como que hizo la versión beta y dijo, bueno, ya ahí la dejo. Ahí para quien le sirva y pum. Pero sí, la historia del código de cifrar viene desde los egipcios. Y entonces va una herencia de los egipcios a los griegos, a los romanos, que más a los romanos porque justo Julio César inventa su propia manera de cifrar. Ajá. Y hay más. Hay más invenciones, más mejoras, que justo eso es lo que hace alguien con una herencia. Al menos en saberes. No solo lo guardas y lo dejas ahí, sino que lo puedes ir mejorando. Porque pues ese saber va a seguir estando. Solo se puede mejorar. No puede empeorar un saber. Sí, o se oculta o mejora, nada más. Pero ¿para qué vas a ocultar un saber? ¿No? Bueno, pasa. Justamente. Había partes de la sociedad que preferían hacerlo. Pero sí, Alberti hizo muchas cosas. A mí me gusta mucho más en el término de pintura, como en el arte. Porque muchas veces cuando vemos matemáticas, o cuando alguien escucha matemáticas, dicen, poco creativo, poco bonito y esas cosas. Pero sí existe matemáticas en el arte. Tanto las proporcionalidades. De hecho, justamente aquí en el Renacimiento, que es como la Edad Moderna, porque comienza en el Renacimiento, se dice renacer porque reestudian a los escritos de los griegos, que se lograron salvar. Es decir, la herencia que se logró salvar durante 14 siglos, más de 14 siglos, pues a ver qué se podía ver ahí. Y ahí encuentran las notas de Apolonio para las curvas elípticas, bueno, las cónicas. Y ahí es cuando pasan de hacer dibujos planos a dibujos con perspectiva y más realistas. Entonces, esa herencia funcionó también para el arte. Porque de hecho, el arte es otro show. Es hermosísimo cómo representaban cosas. También por colores o por tamaños. O sea, a veces era como de, si era más importante, lo hacemos más grande. Si era menos importante, más pequeño. Si es muy importante cuando estaban los colores, como el color azul era muy poco fácil de conseguir, también era muy, muy usado para figuras importantes y así sucesivamente. Entonces, todo tiene una relación y también las matemáticas tuvieron una relación para la representación de los cuadros.
No creo que esta vez mencionemos a Da Vinci, porque... Ya lo mencionaste. Bueno, mencionar como más a fondo. No profundizaremos. No profundizaremos. En ninguno vamos a profundizar mucho, porque son muchos. Y ya les haremos su propio episodio porque se los merecen. Tienen mucha historia, mucho jugo. Da Vinci, uno de ellos también. Porque fue pintor, fue inventor, fue matemático, fue arquitecto, fue de todo. Todo lo que quiso y más. Aunque una cosa que me causa mucha risa es su tanque giratorio. Es como ¿Es un tanque? Es un tanque, pero está lleno, parece una feria. O sea, parece un, o sea, yo lo veo y yo hubiera pensado es un juego de feria, pero no. Me parecía más un tortuga, pero bueno. Rápidamente sobre Alberti. Algo que me gustó mucho de Alberti en sus juegos matemáticos es que literalmente hay unas cosas que no son juegos, pero representa o da un testimonio de algunas herramientas que utilizaban, no sé, para medir, representar una ciudad. Agarraba propiedades de los triángulos que ya sabían los griegos, pero agarraba, los utilizaba y pues agarraba y te dibujaba una ciudad, su mapa. Acá, sí, me subo a este monte, ya lo vi, hago un par de líneas, listo. Bueno, acomodo un par de tablas que funcionen como paralelas con perspectiva, pues listo, ya tienes el mapa de tu ciudad. Y perfecto. Ahora, pues bien, vamos a pasar con... Copérnico. ¿Qué hizo Copérnico? Coperniquear. Pues es astrónomo. Así es. Fue el primero en proponer... ¿Del sistema heliocentrista? Justamente. Sí. Ajá. Anteriormente con la iglesia se estipulaba que la Tierra era el centro del mundo. Ojo, no estaban a favor de que la Tierra fuera plana. Ya estaban seguros de que la Tierra era redonda. Ajá, ya se había demostrado que era redonda. Ya se había medido su diámetro. Su diámetro con Eratóstenes. O sea, ya en lo último de los griegos ya se había medido. Y pues bueno, aquí la cuestión era, la Tierra no es el centro. Nosotros los humanos no somos el centro. Es el Sol. Bueno, Copérnico dice eso. Ajá. Pero es que justamente astronómicamente tenía un porqué. Es decir, cuando seguían estrellas, seguían planetas, había, a ver si encuentro las imágenes se las pongo, pero justo hacían vueltas raras, como que hacían incluso monitos para poder cuadrar como las trayectorias y que nosotros lo pudiéramos ver siendo el centro y la cosa, y todo se volvió más sencillo en cuanto Copérnico dijo, si ponemos el Sol en el centro y todo lo demás alrededor, todas se vuelven pues elipses, aunque ahí lo decía más circular, pero se vuelve más sencillo trazar una trayectoria de los planetas y de los objetos celestes. Entonces, pues Copérnico defiende esa idea. Ajá. Y pues llegó la iglesia y le dijo, ¿Nel? El de... Pues sí, porque, bueno, en ese momento, pues la iglesia tenía poder. Y pues, la iglesia prefirió manipular esa información para lo que ella haya querido y pues ni modo. Pero hay una anécdota muy... Todo me da risa, sí, pero con Galileo me da mucha ternura. Un falta. Sí, ya sé, pero cuando lleguemos a Galileo. Ahorita vamos a hacer una pequeña pausa con Tartaglia y Cardano. Estos bros, la neta, son las peleas de gallos en matemáticas. Hay videos acerca de como de duelos matemáticos y así. Son estos dos peleándose. Son, bueno, no solo ellos, yo creo que ellos y... Newton y Leibniz. Descartes y Fermat. También se... ¿Qué peleoneros en este periodo? Sí, bueno, es que más bien... Sí, totalmente, pero también porque... Pues ya eran cosas más potentes y eran como yo lo estoy haciendo, ¿no? Pero volviendo a Tartaglia y Cardano, pues ya para ese momento el álgebra ya estaba bien. Pues Peano nos falta. No, es de 1900. Después. Sí. Peano es de 1900. Se tardó. Russell la gente entonces tardó en te eso. Digo que los últimos 200 años han sido potentes. Sí. Pero bueno,
¿A qué nos referimos con la pelea de gallos de matemáticos? Y es que, pues, cada uno como para decir que era mejor matemático, le daban ecuaciones de segundo grado, de tercer grado, de ver si se podía de cuarto grado. Y entonces era como, pero yo si te lo hubiera dado a ti, yo tendría que saber cómo se resuelve. Va. Y tú, los problemas que me des, tendrías que tú saber cómo se resuelven y saber cuál es la solución. Entonces, se dan un periodo de tiempo y después se reúnen y dicen, si logra hacer este y esto y con este método y lo hice así. Bueno, no se explicaban todo el método, solo decían, aquí está. Y entonces era esa pelea de si pude hacer esto y lo que tú pudiste hacer y si no pudiste hacer uno de los míos significa que yo tengo un mejor método. Pero ahí hubo un problema con que, pues, si es un saber para poder lograr llegar a como a un conocimiento después, pues lo estaban ocultando. Es como de, no lo estaban dando como a la comunidad, y entonces, pues la comunidad, pues por sí sola es como, pues, bueno, seguirás con tu método, y yo intento hacer el mío, y si lo publico, pues ya lo publico y ya, aunque sea el mismo, ¿no? Y porque eso puede pasar, o sea, encontrar una misma solución, aunque en diferente periodo, bueno, como lejana, y eso es algo que pasó. Uh-huh. Sí, justamente aquí hubo una pelea entre los dos sobre, pues, quién desarrolló primero el método, pero pues también hubo alguien que lo publicó primero, se pelearon por ello. Hablaremos bien de esto, porque esto conecta incluso ya con la edad contemporánea. Esta problemática de saber las soluciones de ecuaciones, o sea, ya sabíamos cómo solucionar las ecuaciones de segundo grado, ya había una fórmula. La de tercer grado más o menos había una fórmula, como los radicales. Pero cuarto y quinto estaban muy peleados. Y entonces pasaron mucho tiempo. Tartaglia, bueno, más bien, Cardano le pide como su método a Tartaglia. Tartaglia dice, bueno, ten, pero no publiques. Cardano dice, no lo voy a publicar. Después se entera que alguien más lo va a publicar porque ya lo tiene. Y dice, pues ya, entonces para que no sirve de nada, yo lo publico. Y hay pelea, y hay pleito, y todo ese show de por no querer publicarlo, por querer guardarse ese orgullo de yo puedo, y es como no, si es un saber, ya compártelo. Herédalo. Ajá. Y sí, que sigue. Galileo. Contente, brother, contente. Es que fue una traición, una puñalada por la espalda. Nunca me dijo, bueno, no, figurativamente, no, figurativamente, metafóricamente. Sí. Es que Galileo, bueno, hizo muchas cosas Galileo, desde telescopios, física, hasta también porque las olas de péndulos, lentes, porque las olas se mueven del mar, pues estaban en Italia, entonces veía el mar y decía como, porque las olas. Él decía que era por el movimiento de la Tierra, también la Luna, cositas ahí, hicieron cosas. La caída de los objetos. Él sí demostró que, bueno, experimentó que dos objetos con diferente peso siempre caen al mismo tiempo, que la gravedad los acelera igual, que Aristóteles justamente no lo hizo. Entonces empieza otra etapa de la física. Pero Galileo, pues, las ideas revolucionarias llevan un peso y a veces contradecían cositas de la iglesia y la iglesia no le gustaba. Lo aislaron. Bueno, de hecho lo iban a matar. y lo salvaron. Pues nada más porque ya estaba viejo y enfermo. Un poquito, pero no, sí duró un par de años así. Sí. Pero pues ya era una figura. Pero fue una medio traición. O sea, no dejaron las reglas claras. Igual algo que me molesta mucho es que Copérnico y Galileo creían en Dios. Uh-huh. Pero eran religiosos. Pues la iglesia no dijo, ajá, esto no va con lo que digo yo. Entonces en esa época la iglesia se puso un poco testaruda. Bastante. Muy testaruda. Pero pues eso es lo que pasó. Pero hablaremos de Galileo. Es que Galileo heredó muchísimo, pero él hizo algo con los infinitos. Bueno, vio los números pares y los números naturales. Y vio que, o sea, él
observó que en realidad había la misma cantidad de números, pero dijo, no me cuadra, no puede ser, no tiene lógica, porque pues es la mitad de los elementos que tengo, entonces estoy mal, esto no se ocupa, infinito no se ocupa, entonces hizo grandes cosas, pero también tuvo algunos errorcillos por ahí, pero hizo mucha herencia, o sea, el que también ya lo investigara después, porque si no lo hizo sus paradojas, también es como la herencia de los griegos, que él agarró y dijo, bueno, tal vez en verdad no se puede hacer, lo paso. Y hasta que llegó alguien que esa herencia la pudo aprovechar. Solamente es como, hasta que se pueda aprovechar esa herencia, ese saber, pues se va a explotar. Antes no, ni modo, así pasa. Vamos a pasar con Kepler. ¿Qué sabes de Kepler? Ahí el teorema del acomodo de esferas de Kepler. También las 3 leyes de Kepler. El movimiento elíptico de los planetas y toda la aceleración, partes. Área iguales en tiempos iguales. Ajá, cositas así de las leyes de Kepler. Ajá, y la astronomía estaba en su top. Pero también estaba siendo como acusado. Kepler, o sea, todos estos que estudiaban astronomía los iban, no cazando, pero sí como deteniendo, frenando, porque no podían hacer muchísimo. Como es que lo estoy encontrando. No lo hagas así. No. Pero algo que hizo Kepler, y es algo muy curioso, es que su mamá, la mamá de Kepler, fue quemada por brujería. O sea, no creo que haya sido brujería, pero fue quemada por brujería. Y Kepler dijo, pues tengo que comer, tengo que generar dinero. Esto de la astronomía no me está dejando mucho dinero, pero ya me dedico a las estrellas. Así que también voy a ser astrólogo. Y fue astrólogo y fue astrónomo. Entonces como que jugaba con las dos cosas, justamente por la fama de su mamá y la fama mala que generó. Y pues también la iglesia pues lo iba persiguiendo, como que era como de, ya no puedes hacer tus investigaciones aquí, vete. O sea, nunca lo mató, pero pues era como de, lo frenaba o lo detenía y lo sacaba. Ok, después de Kepler, pasamos con el buen mi tocayo Giordano Bruno. De hecho, hay un capítulo no es de Carl Sagan, es del Neil deGrasse Tyson. Sí, ese, justamente en Cosmos, que habla como 5 o 10 minutos de Giordano Bruno. Sí. Sí, está en Cosmos, pero Cosmos más actualizado. Ok, bueno, rápidamente de él, pues él tomó la versión de Copérnico de que existe la versión heliocentrista, agarró y dijo, no, chavos, el Sol no es el centro del universo. Hay mucho más y nosotros somos uno de los tantos sistemas solares que existen dentro del universo. También era parte de una escuela filosófica que me pareció muy interesante. No anoté el nombre, pero decía que la ley natural, Dios, bueno, por eso lo queman. Era una escuela filosófica donde estipulaba que, no sé, cosas como Gaia. Lo está diciendo él, ¿eh? Estas ideas no representan. No, yo no estoy diciendo nada. No, pues era lo que creía Giordano Bruno. Que diferentes representaciones de Dios eran una misma. Y pues, seguir una religión era seguir la otra. Y pues bueno, eso terminó haciendo que lo quemaran también. Bueno, sí, pobrecillo. Y también tiene tratados interesantes sobre la memorización. Pero bueno. Después de eso nos vamos más al centro de Europa, a Francia, con Descartes. Sí, viene una sección fuerte en cuestión de matemáticos. Descartes. Es que, para mí es el segundo punto donde las matemáticas tienen un cambio drástico. Bueno, sé que después, aquí mismo aparece este Newton, pero
Descartes es filósofo. Y en cierta forma dice como todos están mal. Nadie sabe lo que es filosofía y empieza a hacer su propio método, su propia metodología. Se tarda unos 10 años y saca el método de Descartes. Que pues en el cual, además de sus memorias, de cómo en el primer, creo que es el primer capítulo que habla de sus memorias de no, pues sí, hice esto y me fui y entonces pensé en esto. Pero ahí es donde combina las matemáticas, o sea, potentes de esa época, como geometría y álgebra. Y esto no es como algo que ahorita parece natural, pero el poder demostrar algo en álgebra y que al mismo tiempo eso demuestra algo en geometría, o que se demuestra algo en geometría y eso demuestra algo en álgebra, es un puente muy potente entre ambas áreas. Y esas conexiones hacen que las matemáticas sean más ricas, o sea, que se puedan superar. Porque justamente los griegos, porque en el Renacimiento estudian otra vez a los griegos, no pasaban de ecuaciones de tercer grado, porque para ellos representaban formas físicas. Por ejemplo, el exponente 1 era una línea. El exponente 2, o sea, x cuadrada, era un cuadrado literalmente. Y el exponente 3, que se le conoce como cúbica, hace un cubo literalmente. Pero ya no tenían exponente 4 porque es como, pues ni idea de cómo se vea. Como no lo puedo representar, no lo voy a usar. Y eso es algo muy importante, esa limitante. Que el álgebra supera esa limitante. Y entonces se ven más dimensiones. Aunque no podamos observarlas como tal, podemos interactuar con ellas también con el álgebra. Y es algo muy, muy bonito de visualizar. Porque, por ejemplo, si no han visto el episodio de el brócoli no es esta dimensión, es porque ahí hablamos de dimensiones que ni siquiera son enteras, están en medio. Son fraccionarias, tienen decimales, es como de 2.3333. ¿Cómo? Pues porque así funciona también el universo y que se puede expresar con matemáticas más potentes, no solo geometría va a funcionar. Uh-huh. Hay muchas matemáticas más allá. Pero sí, Descartes, de hecho, justo se pelea con Fermat. Justamente. Pero aquí nos faltó, era un sacerdote también, no me acuerdo con quién se correspondía Descartes, que era como de, todos están tontos, usen este método, hagan esto. Descartes también hace parte de la cicloide para hacer como tipos tangentes, o sea que Descartes empieza también a rascar un poco la era del cálculo. No lo logra llegar, pero también está rascando un poco cálculo, que es parte importante también de la historia. Pero Fermat es más conocido porque no era un matemático y de hecho se le conoce como el príncipe de los aficionados. A Gauss se le conoce como el príncipe de las matemáticas y al otro que tiene como ese título que que nunca fue príncipe es el príncipe de los aficionados. Y es que era tan buen aficionado que hizo demostraciones e hizo matemáticas que iban a perdurar muchísimo tiempo. Por eso está el último teorema de Fermat. Pasaron 350 años para poder demostrarlo. Y él, pues sí, podría decir, pasan muchas cosas con Fermat. Pasan muchas cosas con Descartes. Pasan muchas cosas con cada uno de los que hablamos aquí. Pero su herencia ha sido como la potencia que empezó a decir, aquí hay más que ver. Mucho más que ver. Y estaban tocando apenas la superficie. Cuando Descartes ya combina geometría y álgebra, de nuevo están tocando una pequeña parte de la superficie de lo que vendrá después. Pero sí, es muy potente. Después de eso, Pascal. ¿Qué ubicas de Pascal? Entonces, el triángulo y los juegos. ¿Cuál juego? Los juegos de azar. Pascal empieza a hacer la probabilidad. ¿En serio? Sí. Es uno de los pioneros. O sea, no es el único, pero sí es como, sí le preguntan como en un bar, como de, oye, tenemos estas cartas, ya nos queremos ir, pero no queremos como continuar el juego otro día. Queremos saber como quién iba a tener mayor probabilidad de ganar, ¿no? O sea, como quién iba a ganar en todo esto. ¿Tú qué sabes matemáticas? Dime, ¿no? Así le dijeron. Entonces, pues Pascal se mete solo en eso y empieza a ver la probabilidad de lo que hubiera pasado y empieza a trabajar también con probabilidades. Por eso también, y las combinaciones.
Por eso en el triángulo de Pascal se ve en combinatoria. Claro, tiene sentido. Ajá, pero Pascal también hizo, es que ahí también hizo en geometría, o sea, también aportó en geometría, porque pese a que la geometría viene desde los griegos, es una rama que sigue dando de qué hablar. Y sigue aportando cosas, y es que esa era geometría euclidiana. Y seguía pensándose, todavía no llegamos a la época de las geometrías no euclidianas, pero ya se están acercando. Porque justo cuando ya hay dudas entre toda esta comunidad, todo largo, el quinto postulado de Euclides, también genera esa controversia. Y genera como una espinita que no se quita por más siglos que pasen, sigue ahí, hasta que llegan a una solución o llegan a una respuesta que no les conviene, como que les satisface más allá. Y entonces empieza a haber más soluciones, más esa herencia, pese a que era una herencia incompleta, como con una cosa rara, sigue siendo y sigue aportando para hacer más. Entonces sí, Pascal también un grande. Hizo muchas cosas también. muchas. También hay que dedicarle un capítulo. Y aquí no ubico ninguna mujer o matemática. Eso es malo. Pero hay que investigarlo y también hay que dedicarle un capítulo. Uh-huh. Porque también es adecuado verlo. Ahora, aquí un ligero recuento. Aquí ya hemos platicado bastante sobre cosas de aritmética, que se trata de la parte de calcular dentro de las matemáticas. Ya la geometría es muy claro que es también otra rama importante de las matemáticas y que ha sido trabajada bastante. Y la parte de los modelos, de las estructuras, ahí va con el álgebra, pues va naciendo, se está formalizando un poco. Pero la parte del cambio, la rama del cálculo infinitesimal, nace aquí, se solidifica, se formaliza y crece. Alguien dice que el cálculo es el mayor invento de la historia. Más allá de cualquier otra cosa, más allá de la rueda, el cálculo. Y pues bueno, aquí pues entra Newton, Leibniz, Hospital y Bernoulli. Bueno, para el cálculo nada más Newton y Leibniz. Pero sí hay cosas que hay. Pues realmente los tres... ¿Los cuatro? ¿4 o 5? Es que... Es que vamos a dejarlo. Está raro. Es que los Bernoulli son una familia de matemáticos. No es que sean todos hermanos, sino que es una como descendencia de matemáticos. Bueno, que se dedicaron a las matemáticas. Y en particular, según, si no me equivoco, era Johann y Jacob. Según yo, Jacob es el que le ayuda a L'Hopital. Entonces, por eso es como de L'Hopital nada más pagaba como clases particulares. Y ahí sacaba algunos resultados, pero esos resultados también le pertenecían a Bernoulli porque era lo que discutía con ella. Y pues su hermano, Johann, sí le dice como, ya, no le des resultados a L'Hopital, te lo está quitando. O sea, son tus resultados, son tus pensamientos. Ajá. Pero sí. Pues, Hospital los entendió bien, al menos. Sí. Y hay un problema de ellos cuatro, bueno, ellos 5. Y se trata, creo que fue Johann. No, Jacob. Jacob lo publica, ¿no? Ajá. Donde pregunta, ¿cuál es la forma más rápida de un punto que está aquí a un punto que está acá abajo? O sea, de A a B. Y pues bueno, lo más normal sería una línea recta. Y pues es la distancia más corta, en efecto. Y pues bueno, resulta que no es la línea recta, sino que se necesita hacer una curva, que es una cicloide, pero pues es otra onda. Para aprovechar la gravedad y su aceleración. Justo. De este lado, pues, como una resbaladilla, pues vas más rápido. Acá pues ya traes en chanfle. Entonces llegas bien rápido. Entonces, pues sí, ese es un problema que se ocupa como una forma de probar la fortaleza de el cálculo. Pero pues, y Newton tiene la anécdota bien soberbia, que es de no, pues un día yo llegué de dar mis clases, cansado en la noche, vi mi correspondencia, vi el problema y me la pasé esa noche unas 4 o 5 horas y lo solucioné y envié la solución. Y es como,
Y sí, se le considera como que al cálculo de la braquistócrona, que es como la manera más rápida de que una partícula caiga de un punto A a un punto B, que no sea una línea recta, pues se les indica a ellos 5, como a Johann Bernoulli, Jacob Bernoulli, que de hecho los Bernoulli es los que proponen el problema, Leibniz, L'Hopital y también Newton. Uh-huh. Todos de distintas nacionalidades. O sea, ahí empieza a haber como una comunidad de matemáticos que saben que existen entre ellos, porque pues Newton era inglés, Leibniz era alemán, los Bernoulli eran como Suecia, por ahí, y el L'Hopital era francés. O sea, ninguno era como el vecino del otro. Ninguno. Entonces eso es muy impresionante porque ya se está viendo que también en Europa está habiendo muchos, o muchas potencias de personas en la ciencia. Uh-huh. Y justamente aquí, muy similar a como sucedió con Tartaglia y Cardano, Newton y Leibniz se pelearon sobre quién hizo primero el cálculo. Uh-huh. Se dice que Newton hizo primero el cálculo, dijo, bonito, lo vamos a guardar aquí. Llegó Leibniz y dijo, tengo el cálculo, y Newton eso es viejo. Ajá. Y pues bueno, se pelearon en ese detalle, pero seamos sinceros, Newton lo hizo bien, Leibniz hizo una notación interesante, usamos lo que hicieron ambos. Una combinación de ambos. Una perspectiva de dos mentes diferentes terminan siendo algo que es muy útil a día de hoy. Es que la notación de Leibniz es más sencilla, o sea, era más sencilla de utilizar. Y pues obviamente está entre la comunidad y lo que es verdad, y como ambos eran equivalentes, pues se ocupa. Pero algo muy importante, de nuevo, la familia Bernoulli vivió mucho tiempo. Ahorita ya, con esto estamos acabando, estamos llegando casi a 1654, 1670. Pero los Bernoulli vivieron muchísimo. O sea, la familia, como es descendencia, sí hay mucha descendencia, hay al menos 3 descendencias, ¿no? Mínimo. Y los Bernoulli es una familia de matemáticos que encuentran a Euler. Que Euler es uno de los últimos que representa también a esta etapa de la época moderna. Que Euler es un genio. Pero al principio, y que también se le tiene que dedicar un capítulo entero, o tal vez debería ser muy largo ese capítulo. Hizo mucho Euler. Y es que primero no iba a estudiar matemáticas. Porque el papá de Euler era como ganadero y también le dijo, sé teólogo. O sea, otra vez religión, ¿no? Y pues no está peleado una con la otra cosa. O sea, no están peleados, pero ya en esas épocas era menos el castigo, ¿no? Sí, ya se había calmado. 1707 nace Euler, ¿no? Aproximadamente. Y lo que hace es que los Bernoulli, una parte de los Bernoulli, le ruegan, le dicen al padre como, déjelo estudiar matemáticas. Él sabe muchas matemáticas. Y hasta su muerte hizo matemáticas. O sea, de hecho, Euler es el que tiene la cantidad de publicaciones más larga, o sea, la mayor cantidad de publicaciones de un matemático. Y de muchos diversos temas. O sea, él inició también teoría de gráficas. Y hacía teoría de juegos, atacó el problema el último teorema de Fermat, o sea, la conjetura lo atacó, y hacía los puentes de Cronenberg, hace lo de la teoría de juegos, pero también era como de muy respetado ante la sociedad, como académico. Hizo muchas cosas, se quedó primero ciego de un ojo, lo que hizo que le apodaran el cíclope de las matemáticas. Y después se quedó ciego totalmente. Y aún así ciego totalmente, hacía cálculos mentales que se lo dictaba a sus hijos para que lo escribieran y estaban correctos. O sea, él seguía pudiendo hacer matemáticas mentalmente porque ya sabía cómo hacer todos estos pasos. Era una potencia genialísima. Y también, justo, estaba con velas. Se dañó la vista con esa oscuridad. Ajá. Pero pues ni modo, así le pasó, pero aún así con esa discapacidad, ese viento en contra,
logró hacer muchísimo más. ¿No? Y ya, pues, para terminar más o menos, es Lagrange. Pero yo creo que Lagrange lo dejamos como ese final y conecta con la edad contemporánea. Lo dejamos ahí porque ya es análisis. Ya es ya son cosas más potentes que se conectan como el puente entre la edad moderna, la edad moderna al final, y la contemporánea. Y porque pues ya casi va a ser 1 hora. Sí, sí. Y eso que solo, o sea, imagínense, esto solo es de lo poquito, ni siquiera dijimos todas las anécdotas, de todo, anécdotas y todo lo que hicieron, todas esas aportaciones que lograron hacer. Euler, Dios mío, es un gran matemático. Al principio lo confundía con Euclides, porque empezaba con Ok. Pero ya después fue como de, aún así los dos son muy fuertes. Ajá. Sin duda, aquí quiero que noten cómo varias cositas que los mismos matemáticos de esta época ayudaron a los siguientes. Pero estos siguientes, bueno, incluso me gustaría terminar con la frase de Newton de: si llegué tan lejos es porque estoy a hombros de gigantes. Sí, más o menos. Como porque me paré en los hombros de gigantes. O sea, bueno. Y es por justamente las herencias de todos. O sea, Newton ya fue después incluso de... No tanto con Descartes, ¿no? O sea, Descartes murió en 1650 y Newton nació en 1643. Así que sí, no tuvo la oportunidad de tener como correspondencia. Pero ya venía una revolución de pensamiento y de ciencia y de tanto inventar ingeniería, tanto física, tanto astronomía, muchas cosas. Y de hecho Newton no solo hizo cosas para matemáticas, hizo cosas también para físicas, también era teólogo, porque de nuevo, no hay una pelea ahí, o sea, pueden hacer lo que quieran, ¿no? No hay pelea, solamente hay aportaciones que trascendieron más, como las matemáticas y las físicas. O sea, no solo, justo también el arco iris, o sea, cómo pensaba, sufrió una pandemia prácticamente también. Pero sí, es pararse en hombros de gigantes, pero no en los hombros literalmente, sino como en esta herencia que dejan las mentes pasadas. Todas las épocas antiguas cooperaron para poder llegar a construir tanto conocimiento como para que el siguiente pueda avanzar aún más. Y esa es una bonita reflexión para al menos terminar el episodio de hoy. Pero no sin antes dar un acertijo. Y este acertijo va a ser muy, muy curioso. ¿Va? Ese también aparece en la habitación de Fermat, así que vean la película. Es buenísima, buenísima. Me encanta. Y ya habla más de matemáticos. Aparece Pascal. Bueno, el nombre de Pascal. Fermat, Hilbert, ay, era se me fue el nombre. Galois y una chica, no me acuerdo. No me acuerdo tampoco. Sí, pero era más contemporánea. Era más de la edad contemporánea. Pero ¿Lovelace? Bueno, ¿Lovelace? No sé. No me acuerdo. Ni modo. No, será para la próxima. Pónganlo en los comentarios si lo saben. Pero el problema dice así. Que pues están los dos. Bueno, voy a hacer esto. Adelante. Un dueño de una tienda recibe 3 paquetes, 3 cajas, de las cuales tienen 50 monedas de plata, otra tiene 50 monedas de oro, y la última tiene 50 monedas de oro, 25 de oro y 25 de plata. Pero el que se las llevó le dice que todas las cajas están mal empaquetadas. Entonces, ¿cuántas monedas tendría que sacar como mínimo para saber cuál es cuál, sin tener que abrirlas y sacarlas todas? Si se saben la respuesta, déjenlo en el comentario. Nosotros se los agradecemos. Y nos estamos viendo aquí en su podcast Entre Axiomas y Tazas. Hasta la próxima. Adiós. Suerte.